A las 7 de la tarde comenzamos la tertulia de opinión y debate. Hoy es lunes 28 de noviembre de 2020. Gracias a la gente que nos sigue por las redes sociales de Castelló Información y Villarreal Información. ¿Qué dices, Juanma? 2022. Ay, 2022, claro. 2022. Gracias. Muchas gracias. Y a la gente que nos sigue por las televisiones de Castellón, Villarreal y Villaros y Sports. Comenzamos la tertulia. Juan Manuel Aragones, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya que me has puntualizado, porque es verdad, ya no sé ni en qué año vivo. Pepe Merich, buena vesprada. Buena vesprada, todo el mundo. Embajador Jorge Fuentes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y gracias por venir, ¿eh? De vuelta a la tertulia. A la tertulia, pues eso. Pues nada, como saben, esta semana es importante para nosotros, para la gente que hacemos Castellón Información, para la gente que participamos en la tertulia, para la gente que escribe opiniones en el periódico, porque esta semana, el miércoles, celebramos los 10 años del periódico. Comenzamos en años difíciles, lo hemos mantenido, hemos seguido, hemos ido creciendo, y el miércoles tendremos un acto. Ya saben que a nosotros nos gusta organizar cosas, pero que tengan algo de provecho. Y hemos organizado una jornada pues hablando del futuro de la provincia de Castellón desde diferentes aspectos. No los vamos a tocar todos, pero algunos importantes sí. Los otros dejaremos para el año que viene, que haremos otra jornada de otro tipo, incluiremos los que les hemos dejado. Y una de las personas que está muchos años con nosotros y que participará en la jornada del miércoles es el embajador Jorge Fuentes. Jorge, 10 años ya. Es verdad, yo soy de los primeros que empezó la tertulia. ¿Sí? Y las colaboraciones en el diario Castellón Información. Y me honro mucho de ello, lo estoy pasando muy bien. Antes venía con toda puntualidad, todos los lunes estaba aquí, es verdad, ¿eh? Y hemos conocido pues distintos equipos. Del primer equipo de los lunes, pues recuerdo muy bien al inolvidable Pascual Montoliu. Madre mía. Grandísimo amigo, veníamos juntos de Benicàssim. Veníais juntos. Sí, y lo que hemos charlado en ese viaje de allí a aquí. Cada vez conducía uno, alternábamos y éramos grandes amigos. Y buen tertuliano, ¿eh? Magnífico. Y muy buen escritor también, ¿eh? Sí, sí. Y después estaba naturalmente Rafa, estaba Pedro Tejedo. Rafa el año pasado venía bastante, pero este año en la parroquia que está lo han liado un poquito y los lunes justamente tiene trabajo en la parroquia, pero me dijo que cuando acabe ya en mayo y eso se reincorpora. Hay que repescarlo. Ha sido una cosa temporal que el párroco le dijo: Rafa, este año toca. Y bueno. Aquí... Teníamos también un amigo, ¿cómo se llamaba? Que estaba de Villarreal. ¿Te acuerdas? Que era profesor de instituto en los lunes. Tony Pitarch. Eso es, Tony. Tony también. Ese era el grupo primero en el que yo participé. De los primeros. Después se incorporó José Antonio. Y Tony, en cambio, se retiró. Y seguimos así con ese grupo durante varios años, hasta que falleció el pobre Pascual, prematuramente. Me acuerdo que lo encontré. La última vez que nos vimos, creo que esto le interesará también a los oyentes y que nos siguen por televisión. Nos encontramos un día en Botavara. Almorzamos allí y nos fuimos paseando hasta Boramar. Y me dijo: yo hago este paseo todos los días. Y eran pues unos 6 o 7 kilómetros entre ida y vuelta. Y la siguiente vez que me lo encontré fue en el pueblo y estaba ya muy decaído. La enfermedad le había asaltado de una forma tremenda y de hecho pocas semanas o pocos meses después falleció. Pues bueno, eso, el amigo Pascual Montoliu, que durante muchos años estuvo en la tertulia, que escribía opiniones en el periódico, y se pueden leer todavía, ¿eh? Uno pone en el buscador del periódico Pascual Montoliu y ahí tiene todas las opiniones que ha escrito. Están todas las de Jorge Fuentes, que también hay muchas para leer, y les aconsejo, si quieren saber cómo han pasado estos últimos 10 años, pues hay unos informaciones, unos reportajes que ha hecho Esperanza Molina, que están colgados cada día. Últimamente ha puesto uno cada día, está en el periódico, y tienen los 10 años del periódico, porque creo que es importante. Yo tengo que agradecer, y ya voy avanzando cosas, a la gente que ha colaborado con nosotros, a los redactores que han estado con nosotros durante
durante estos años, a la gente que participa en la tertulia y participa, a la gente que escribe de opinión y también, como no, a los lectores que son importantes para el periódico y también a las instituciones y empresas que hacen posible que tengamos un periódico profesional 100%. El periódico es profesional y toda la gente que trabaja en el periódico de una manera u otra vive del periódico, y eso es gracias a las instituciones y empresas que colaboran con nosotros, también por los resultados que damos de visitas, por lo que hacemos, y eso es de agradecer. Pues como les digo, el miércoles celebraremos los 10 años con una jornada sobre el futuro de la provincia de Castellón, en el que participarán, como les he dicho, pues el embajador Jorge Fuentes, el catedrático de la Universidad de Valencia y tertuliano Rafael Monel Colonques, que nos hablará de economía, José María Segarra Soriano, director comercial de Porcelanos Grupo, que hablará un poco sobre el futuro del sector cerámico y también el futuro de una empresa que cumple este año, creo, 50 años. 50 años, que son muchos años también para una empresa. María Dolores Parra, que es directora general de internacionalización de la Consellería de Economía, que nos hablará un poco del futuro de las zonas que se puede industrializar en la provincia de Castellón. Ignasi García, que es concejal del Ayuntamiento de Castellón y diputado provincial y presidente de Reciplasa. El reciclaje cada día es más importante y Reciplasa es la empresa que lo lleva a la provincia de Castellón. ¿Y tertuliano? Y tertuliano también. Cuando quiere venir también. También hay que decirlo. Digamos cuando puede. Cuando puede o quiere venir, claro, pero sobre todo cuando puede, eso hay que decirlo y es verdad. Buen apunte. Rafa Simón, presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, sobre el futuro del puerto de Castellón. José Claramonte, director general de FACSA, que nos dirá un poco las líneas que tiene que seguir esta importante empresa de la provincia de Castellón en el futuro. La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, la importancia que tiene Onda en el desarrollo industrial de la provincia. José Beñoga, alcalde de Villarreal. Villarreal ha hecho una apuesta por el futuro y José Beñoga nos lo explicará. Amparo Marco, la alcaldesa de Castellón, también contra la perspectiva que tiene del desarrollo de Castellón, y José Martí un poco pues el futuro que ve de la provincia de Castellón. Esta será una jornada que podrán seguirla a través de las redes sociales de los periódicos Castellón Información y Villarreal Información, y también por la televisión de Castellón, que emitirá las 2 horas que esperemos que dure también en directo. Vaya cuadro. Muy bien, impresionante. Bueno, pues lo que intentamos es que, como he dicho, y vosotros me conocéis hace tiempo, pues hacer algo que aporte a los oyentes, a la gente que nos sigue, porque sería muy fácil hacer, nos vemos, ponemos una orquestita y a pasarlo bien. Pero bueno, yo creo que ya que hacemos algo, hagamos algo positivo y que pueda aportar algo a la provincia de Castellón. ¿Qué calculas que durará todo? 2 horitas. 2 horas. Sí, 2 horas. Desde 7 a 9, más o menos. Sí, de 7 a 9, más o menos. Pero el bloque primero nos podemos retirar cuando queramos, ¿no? Ah, claro que sí. Sí. Claro que sí. Te perderás el cóctel de después, pero bueno, eso ya es cosa de cada uno. Ahí cuando será el momento ya que cada uno podrá hablar con quien quiera y hacer lo que quiera. Sí. Pero bueno, eso es lo que hacemos. Pues ya saben, el miércoles la gente que nos sigue pues puede seguir esta jornada también en directo a través de las redes sociales. Vamos a hablar de lo que venimos, de la actualidad, y la actualidad pasa por muchos sitios, pero primero, ¿os gusta el fútbol? Yo no soy futbolero. A mí sí. A Juanma sí, a Pepe tampoco. No mucho. Yo sé. No mucho. Eso, Pero bueno, sí que veo los los reportajes. es que quería... Yo Los reportajes sí, los reportajes. Yo sí, no sigo la Liga ni la Copa ni esto, pero los mundiales sí. Es muy importante para un país como Qatar hacer un mundial, para blanquearse, o para lo que sea, o para nada, pero... Es muy importante, muy importante. El hecho de que a mí no me guste no quita ningún mérito a todos los que les gusta el fútbol, y hoy en día no cabe ninguna duda de que es el mayor espectáculo del mundo. Cuando yo era un niño era el circo, pero ahora sin lugar a dudas el fútbol en el mundo occidental. En Estados Unidos no. En Estados Unidos es lo que ellos llaman fútbol, que es lo que llamamos soccer. Pero, y Jorge, para vosotros también, y otro día hablamos un poco, y para Qatar, ¿qué supone que sea el mundial? Por toda la polémica que ha habido de que se haga un mundial en Qatar y... Bueno, al principio, como era de prever, hubo mucho pim pam pum contra Qatar por los derechos humanos y demás y eso. Pero como era de prever también, eso se está pasando, pero rápidamente, y ahora lo que prima pues es ver los partidos y
Y reconozco que yo, que no soy seguidor del fútbol, pero sigo muchos de los partidos. Esta noche hay uno muy bueno, Brasil-Suiza. Sí, Brasil debe haber terminado ya, porque estaban jugando a media tarde. ¿Era a las 5? Sí, era ya. Yo creí que era a las 8. Lo que no sé yo el resultado, porque no estaba en casa últimamente, sí. Pero efectivamente han jugado ahora Brasil-Suiza. Menos mal que si quiero los puedo ver con este cacharro. 1-0, acaba 1-0. A favor de Brasil. De Brasil. Menos mal. 1-0, nada más. Sí, y creo que esta noche a las 8 o eso juega Portugal, me parece. Ese es el que decías tú, que es un partido muy bueno, el Portugal. ¿Portugal contra porque quién juega? Se está jugando su... Ahora os lo digo enseguida. ¿Contra quién juega Portugal? Ahora os lo digo enseguida. Y la gente su permanencia. Sí. Portugal-Uruguay. Uruguay, Portugal-Uruguay, efectivamente. Yo decía, me salía Argentina no era, o sea, es Uruguay. Y es un partido, será un partido bueno. Pero es curioso cómo esto del fútbol no tiene nada que ver con el razonamiento matemático. No. Por ejemplo, España le mete 7 goles a Costa Rica. Costa Rica gana a Japón. Japón gana a Alemania. Y sin embargo, no existe la transitividad. No existe la transitividad. Por eso decimos que el fútbol es un juego. Cuando se dice que es un juego, pues es que pasan estas cosas. Hay el delantero que falla, el portero que falla, el árbitro que se equivoca, el otro que no ha jugado nunca, pero sin embargo ese día corre como un loco. En fin, una serie de circunstancias que hacen que al final no se sepa qué va a pasar, pero ahí es el éxito de las quinielas. Esa es la clave. El factor aleatorio. Si no fuera así, las quinielas nos acertaríamos todos. Claro. A mí me parece que con esto del fútbol, Qatar ha dejado de ser, diríamos, una compañía aérea, ¿no? De aerolíneas Qatar, y ha pasado a ser otra cosa. Porque si tú me dices, ¿por qué conozco yo Qatar? Yo te diría por la aerolínea, ¿no? Porque otra cosa no conocía de Qatar. No tenía muchos referenciales, ¿no? Pero yo creo que ha sido una puerta, como ha dicho antes Chimo, blanquear una situación. Y entre comillas lo de blanquear. Sí. Bueno, es que el primer follón que se organizó era la fecha y el lugar. Es decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hace un mundial de fútbol en medio de un desierto y tal, ¿no? Y las primeras sospechas de que algo había pasado en el comité de la FIFA para elegir Qatar. Yo creo que me parece que se lo transfirieron a París. Yo creo que de 22 hay 20 que estaban procesados, que tuvieron problemas con la justicia, ¿no? Creo que con Sarkozy fue el que amañó todo el teclado. Eso es lo que, no lo sé. Lo que contaban, o por lo menos pero después, cuando época, ya se ha empezado a ver el tema y tal, aparte de mientras se estaba montando todo, de verdad, la gran desgracia que es que los contratistas tenían montones de personas que les pagaban muy poco y que han tenido muchos accidentes para lo que es normal en las obras estas, pues ya después de eso, la última ya son los derechos humanos, pero básicamente, como comentaba el otro día, algún derecho humano, no todos, sino algunos es que especialmente se han metido mucho con él. Y luego la organización parece que está siendo perfecta, o prácticamente dentro de lo que cabe. Los campos están muy bien cuidados, nadie sabe qué pasará con esos campos cuando acabe el Mundial, pero bueno, ahí tienen buen aire, el verde parece muy... Y bien pagados están todos, nadie protesta. Sí, claro, bien pagados están, claro. Los jugadores bien pagados. Y luego la anécdota de que han llevado ahí montones de viviendas prefabricadas, pequeñas viviendas que han servido de alojamiento porque no había bastantes hoteles. Quiero decir que dentro de la organización la cosa está... Claro, ahora, cuando hay dinero... Al margen de todo eso, a lo que yo no me atrevo a meterme es en quién va a ganar, quién va a esto. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis los entendidos? No lo sé. Yo a mí es que antes lo estabas comentando. No son los mismos partidos. A mí me gustó mucho España, pero tenía contra Costa Rica, pero tenía el de hasta arriba ahí fue muy débil. Eso es verdad. España jugó bien, ahí me gustó contra Alemania y ahí fueron los equipos ya mejor. De los otros que he visto me sigue gustando mucho Brasil. Argentina lo he visto muy poco porque por las horas que lo pusieron no lo he visto, pero parece que a pesar del primer fiasco que tuvo el primer día que perdió, después jugó contra un equipo muy menor, un equipo que teóricamente no le tenía que hacer sombra, pero realmente él después ganó. ¿Y cuál era? No me acuerdo. Creo que fue Arabia, ¿no? Es decir, creo que fue un país... Arabia Saudí. Yo creo que fue Arabia Saudí. Yo creo que fue Arabia Saudí. Y después Polonia ganó a Arabia Saudí. Exactamente. Por lo tanto, Polonia tendría que ganar a Argentina, pero no será así.
No, pero el otro día jugaron. Transitiva. No existe. Y luego también es verdad que pasa también en los campeonatos, en otros campeonatos, a medida que avanza el torneo, pues se van viendo diferentes. Los equipos van cogiendo más solera, los titulares se sienten más titulares, en fin, va cambiando un poco los planteamientos. También los distintos equipos pierden un poco los nervios del principio y se están más atemperando, más pendientes de ganar, del resultado, por lo tanto se hacen más conservadores, menos tal, en fin. Y el estado anímico, también que va pasando, el estado anímico también influye muchísimo. ¿Quién va a ganar? No lo sé. España, si queda primero, se tendría que enfrentar con Brasil en cuartos. Bueno, puede pasar de todo. Para ser campeón hay que ganar a Brasil también. Claro. Fíjate lo que te digo. No sería excluir que ganara un equipo que empezó muy mal. Alemania. A pesar de que va a pasar, si pasa, por pelos, igual después, siguiendo el proceso que tú dices, se reafirma y gana. Que eso es lo que hizo España en Sudáfrica. En Sudáfrica, sí. Empezó cogiendo. Me acuerdo que yo estaba de embajador por algún sitio entonces y la de vergüenza que me pasé, porque todo el mundo, el primer partido lo perdimos contra no sé qué equipo, creo que Suiza o algo así. Y sin embargo, al final quedamos campeones. Contra Holanda jugamos la final y nos invitaron al embajador de Holanda y a mí a hacer un careo el día del partido, y el otro decía que íbamos a perder por 4-1. Y yo digo, pero 4-1, tú estás loco, no nos han metido 4 goles en todo el torneo. Claro. ¿Cómo nos vais a meter 4 goles si ganamos por ganamos el famoso 2-1 o algo así? Pues bueno, eso del Mundial. Saltamos de continente. ¿Qué quieres que hable? ¿Por qué quieres que hablemos? ¿De Ucrania, de Ahora China? Estamos todos entretenidos prácticamente en todo el mundo durante un mes. Sí. Es decir, no pasa nada más que apenas. Y sin embargo, las emisoras no dan ni noticias ni nada más que dan. Sí que pasa. Y sin embargo, música clásica. Y sin embargo van pasando cosas. Exactamente. En China, ¿no? Que en China, por ejemplo, por todas partes. Hay protestas que nunca se habían visto desde hace años. Pues si me permites, yo voy a empezar por Ucrania. Pues por Ucrania. Como no podía ser de otra forma, y tú sabes por qué. Ya. Bueno, en Ucrania, lo digo para los espectadores, en Ucrania está destinado nuestro hijo Javier. Javier es consejero de la Embajada de España en Ucrania desde hace 1 año y pico, 1 año y medio. Él fue allí pues 3 o 4 meses antes de que empezara la Segunda Guerra, porque la Primera Guerra había empezado en el 14. Entonces está allí, está tranquilo, hablamos con él todos los días. Acaban de darle la cruz de Isabel la Católica, de oficial de Isabel la Católica, cosa que nos alegra mucho, aunque nos hubiera alegrado más un cambio de destino. Normal. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Claro. Hay que cumplir y estás muy sereno, muy tranquilo, le veo tranquilísimo. Y es que las tragedias y las guerras y este tipo de inestabilidades se ven mucho peor desde fuera que desde dentro. Yo he pasado apuros en mi carrera también, y sé que desde dentro pues se llevaba con muchísima más tranquilidad que la familia que teníamos a distancia. En este momento el principal problema que tienen es el de la electricidad. Tienen cortes eléctricos 3 veces al día, 4 horas cada vez. Es decir, 12 horas al día no hay electricidad. Pero claro, como saben qué horas son, pues la mitad del día son a lo mejor por la mañana, mediodía y por la noche, pues a esas horas no se duchan o no utilizan la electricidad. Y por lo demás viven con tranquilidad, y las bombas y todo eso no caen en el centro de la ciudad, caen en los alrededores de Kiev y en otras partes. Ahora, ¿qué se dice en el trasfondo de la guerra y cómo puede acabar? Habéis oído que los propios ucranianos piensan que antes de un mes, es decir, antes de Navidades, habrán recuperado Crimea. Y antes del verano próximo se habrá acabado la guerra. Y yo no me creo ni una cosa ni otra. Los ucranianos como los rusos pues mienten para que la opinión pública se traslade a su favor y que se crean que eso es lo que va a pasar. Pero yo sigo pensando algo que dije ya muchas veces hace mucho tiempo,
y es que es muy difícil que Ucrania pueda ganar esta guerra, entre otras muchas razones, porque es muy difícil que Rusia pueda perder esta guerra. Porque si perdiera la guerra, se transformaría toda la historia de Rusia y la Unión Soviética desde hace 200 o 300 años, que ha sido siempre constante, excepto en el pequeño periodo de Gorbachov. Gorbachov rompió una línea de continuidad de los zares y, por supuesto, de la Unión Soviética, y transformó la Unión Soviética en Rusia, cosa que Putin está intentando revertir, haciendo que se recupere el sentido histórico de esa Rusia soviética, entre comillas, creando una nueva Unión Soviética también, entre comillas, en la que ha conseguido embaucar a media docena de las antiguas 15 repúblicas, como son Bielorrusia, Kazajstán, Armenia y Uzbekistán por el momento, pero seguramente conseguirán alguno más. Los demás están fuera. Pero bueno, hasta ahí. No, y además es la tradición, precisamente, que dices de siempre, de siempre, de hace por lo menos 200 o 300 años, es expansiva. Es decir, Rusia ha ido expandiéndose, incluido con la Unión Soviética, la famosa Guerra Fría, el acuerdo de Teherán, etcétera, es quedarse. Gorbachov, eso al revés, lo que hace es que las repúblicas cojan su propia independencia, y ahora este hombre vuelve otra vez, digamos, un poco sobre lo mismo, es decir, recuperar, con el tema de recuperar las que ya eran, pues también si de lado cae alguna cosa más, por eso que se intentarán quedar. Es tremendo. Hay una cosa que me gustaría decir, has dicho que no puede perder la guerra, ¿no? Rusia. Si no la puede perder, la guerra se va a prolongar en el tiempo. Claro, sí. Así es. Es decir, porque yo no veo un fin rápido, no lo veo. Y si tu tesis, que tiene posibilidades de serlo, ¿no? Que no la puede perder, hay que prolongarla en el tiempo, pero esa prolongación en el tiempo no sé a quién va a jugar a favor, si a Rusia o a Ucrania. No lo sé, porque Ucrania, si se mantiene, es porque Occidente le suministra armamento, pero que también le suministra armamento, diríamos, en desuso. No creo que le den armamento, diríamos, de primera generación o de última generación. Es decir, ¿cómo lo ves eso? Pero aún siendo de no última generación, es muy superior al armamento que tiene Rusia. Porque Rusia, estamos viendo que, quitando las armas nucleares, que es una amenaza que está ahí y que probablemente no se cumplirá, esperemos, el armamento que tiene es muy deficiente. Y de hecho, por tierra están perdiendo, cuando hay una confrontación directa, la están perdiendo. De forma que con el armamento que Occidente está enviando a Ucrania es bastante para mantener la guerra en el punto que lo tienen. Pero estoy de acuerdo contigo en que esto puede durar, lleva cara de durar. Y cuando yo he dicho que Rusia no puede perder esta guerra, porque no la ha perdido en Georgia, ni la ha perdido en Moldavia, ni la ha perdido en Chechenia, pero sí que la ha perdido en Afganistán. Y entonces, si se prolonga mucho en el tiempo, no hay nada que se pueda excluir. Incluso una salida intempestiva de Rusia de ahí, como salió de Afganistán, como salió Estados Unidos, porque los países grandes tampoco pueden permitirse el lujo de estar combatiendo eternamente. Por lo tanto, una lucha muy larga. Tampoco estoy pensando en 20 años, pero Afganistán, pero una lucha muy larga puede ser que juegue en contra de Rusia. Eso es lo que yo veo, es decir, yo por lo menos yo no lo veo de aquí antes, sino yo pienso que un par de años va a continuar, esas garamuzas van a continuar. Yo creo que van a continuar pues porque tanto unos como otros, es decir, no tienen lo suficiente potencial humano o bélico para poder reconquistar a corto plazo, sino avanzar metro a metro. Y otra cosa que también me preocupa es
¿Y cuál es la intención de Rusia de que, como bien has dicho antes, que bombardeaba, diríamos, no el centro, sino la zona periferia? ¿Esto es intención o es que realmente su, diríamos, estrategia militar no llega, diríamos, a centrar, diríamos, un bombardeo en el centro de la ciudad? Yo creo que si no bombardea el centro de Kiev, por ejemplo, o el centro de Odessa, por poner otro caso de una ciudad muy notable, o de alguna otra ciudad particularmente conocida en Occidente, es porque no quiere destruir un patrimonio histórico tan fuerte, porque si algún día mete la nariz allí de verdad y se hace con el país, no querría romper, sería como... Hay que tener en cuenta que Kiev fue el centro espiritual y político de todo lo que es de todo lo que fue la Unión Soviética. Sí, nace ahí. Antes de que lo fuera Moscú. Y destruir algunos de los, por ejemplo, de las grandes catedrales que tienen por allí sería tremendo, sería una cosa espantosa. Por eso yo estoy convencido de que si no bombardean es principalmente por esa razón, ¿eh? Y lo mismo pasa con Odessa. Se han atrevido con ciudades de segunda categoría. Y porque no hay extranjeros. Sí. Porque, claro, no vas a matar a americanos, europeos y todo eso. Entonces el problema ya es otra historia. Aunque no te puedes fiar mucho de eso, porque acordaos cuando fue la guerra en los Balcanes, en Serbia y todo esto, que Estados Unidos bombardeó la embajada de China. Por error, pero la bombardeó en Belgrado, que yo conocía muy bien porque yo estuve destinado allí 3 años al principio de mi carrera, en la época de Tito, y sí, la embajada quedó destruida, fíjate tú. Claro, es un error, pero vaya error, ¿eh? Los chinos no se lo perdonaron, estuvieron dando la matraca a Estados Unidos durante muchos años. Y el tema de la posibilidad de que se llegara a algún tipo de acuerdo, bueno, es porque al final, pero claro, eso a lo mejor significaba simplemente un alto el fuego, un cierto periodo de tranquilidad, como se llegó con lo de Crimea, pero después con el tiempo puede la cosa reconducirse. Ojalá se pudiera hacer, porque eso implicaría hacer determinadas sesiones, porque ya sabemos que unas conversaciones de este tipo conllevan el descontento de las dos partes. No la satisfacción de las dos partes, sino el descontento. Algo hay que ceder. Y entonces Ucrania tendría que ceder, por ejemplo, el Donbass y decir hasta la vista a por lo menos las líneas actuales del Donbass, más o menos, una cosa así. Y hoy por hoy Ucrania no está dispuesta a perder nada. Y desde ese punto de vista no hay posibilidad de sentarse y negociar nada. Claro. Antes, bueno, cambiamos de tema. Antes el embajador Jorge Fuentes ha dicho que no sigue mucho el fútbol, pero yo sí que sé que en el ministerio, cuando estaba él, jugaban al futbolín dentro del ministerio. Sí, fíjate. Y le puedo decir hasta con quién jugaba. Bueno, no lo sé. Yo supongo que también tienen muchas cosas para entretenerse. Con personas que están fuera de su país. Con Eugenio Bregolat y José Antonio Zorrilla. Jugaba al futbolín el embajador Jorge Fuentes. Sí, Eugenio Bregolat. Amigo. Es muy cierto, sí. Lo digo porque el otro día, y he aprovechado, y es que me ha venido a la memoria cuando, hace un momentín, el otro día mi sobrino que vive y trabaja en Madrid estuvo en una charla en la cátedra china y hablaron estos dos embajadores y comentaron como anécdota que en el ministerio pues jugaban al fútbol ahí abajo, pues estarían hablando de fútbol o no sé qué y comentaron esto. Sí. Y mi sobrino me dijo, acaban de nombrar al embajador Jorge Fuentes. Digo, pues cuando lo veas subiré y ahora mira, ha venido mejor en directo. Ha venido perfecto. Qué perfecto. Sí, pues Eugenio Bregolat, José Antonio Zorrilla y yo éramos de la misma promoción. Eugenio es de Puigcerdá, catalán. José Antonio es madrileño y José Antonio era un personaje muy curioso. Él estuvo siempre saltando y debatiéndose entre la literatura, el cine y la diplomacia. En cine dirigió varias películas, una de ellas buenísima, que se llamaba algo así como... Era una policíaca. No es El Crack, porque El Crack era de García, pero era una de esa línea. Buenísima película.
con el Servio Poncela de intérprete, y parecía que iba a dedicarse exclusivamente a eso. Rodó 2 o 3 películas más, entre otras Invierno en Lisboa, basado en la novela esta estupenda. Y sin embargo, bueno, pues después se cansó del cine, escribió alguna novela y después acabó la carrera siendo embajador de España en Georgia. Sí, que era un puesto así bastante conflictivo y problemático. Eugenio Regolat, en cambio, hizo una carrera muy buena, era un tipo muy dedicado y fue embajador en Moscú y en Pekín, 2 veces en cada sitio. Por lo tanto, conoce la historia de Moscú y de Pekín perfectamente bien. Pero los 3 y algún otro jugábamos al futbolín en los ratos perdidos de la escuela del Ministerio de Asuntos Exteriores. Había un bar allí cerca. Y había un futbolín, ¿no? Madre mía, cómo jugábamos. Los recuerdos, todo es bonito. Siempre las tertulias sirven para estas cosas también, para hablar cosas de estas. Decía antes de China, pero dejamos China, hablamos de otras cosas. El año que viene hay elecciones, es un año importante, hay elecciones locales en mayo y autonómicas, aquí en principio la Comunidad Valenciana, autonómicas también, y en diciembre habrá nacionales. Hay encuestas. ¿Tú cómo lo ves, Jorge? Pepe y Juan Manuel. Que empiecen Pepe y Juan Manuel. Más jóvenes. Bueno, yo creo que teóricamente, diríamos, una mayoría de la población debería darse cuenta que con este gobierno y con este jefe de gobierno no vamos a muchos sitios, porque no vamos, por lo menos, este hombre está destrozando más cosas que construyendo. Pero no sé esto si forma parte de lo que las personas más o menos están pensando, o simplemente hay una mayoría de personas que piensan que, bueno, que eso pasó hace unos años, la transición, en la Constitución, y que ahora pues hay que cambiar, y por lo tanto no importa, o sea, va a cambiar, y al final pues los pueblos siempre caen de pie, y entonces pues ya veremos a ver qué pasa. Yo creo que ese es un elemento importante dentro del conjunto de las elecciones. Ahora, ¿qué pasa en las locales y autonómicas? Hombre, en las locales tiene mucha importancia la figura de las personas que puedan ser para alcaldes y los equipos. ¿Por qué? Bueno, porque en general en la inmensa mayoría de poblaciones se conocen. En las poblaciones muy grandes pues es más difícil, pero también los medios de comunicación están muy dedicados también a ensalzar o no ensalzar, al revés, a las personas que están mandando, con lo cual, y las candidaturas que pueda haber. O sea que, por lo tanto, los pequeños los conocen directamente, y depende mucho de la personalidad de estas personas, más que de los partidos, en mi opinión. Y en los que no son tan grandes, pues bueno, también tienen los medios de comunicación que los pueden hacer. Y ahí no lo sé. Las últimas encuestas aquí, concretamente en la Comunidad Valenciana, claro, depende mucho de la estabilidad del famoso pacto del Botánic, es decir, de los 3 que están ahí. Parece que Compromís está cogiendo cierta fuerza, aunque ha tenido un problemón tremendo con toda la cuestión con su Mónica Oltra y su vicepresidencia. Yo creo que Ximo Puig razonablemente está trabajando bien, o sea, está trabajando bien en el sentido de que los ciudadanos de Valencia, valencianos, vamos a llamar así, de la Comunidad Valenciana, más o menos lo va a estar reconociendo. Y luego lo que está pasando con la más izquierda, que es Podemos y tal, bueno, todos sabemos lo que hay. ¿Qué puede pasar? Pues es una cierta incógnita. El problema está... Las encuestas dicen una cosa y otras dicen otra, pero... El problema está a la izquierda de la izquierda, porque en Valencia han anunciado, Esquerra Unida ha anunciado candidatos en Valencia, en Castellón, en Alicante, y veremos si hay buen acuerdo con Podemos o lo que pueda pasar. Y eso es lo que puede jugar un poco a lo mejor las bazas de que se decline la Generalitat hacia una parte o a otra. Yo creo que si entra la parte de Esquerra y tal y cual mucho en la política o en los temas valencianos, se van a elevar un chasco grande. Yo pienso que ese tema aún dentro de las personas que viven, sobre todo Valencia capital, no es un tema que lo tienen claro. Es decir, el sentimiento de ser valenciano y no querer ser catalán, y hablar valenciano y no hablar catalán, pues es un tema que está muy puesto. Ahora, ¿cómo puede llegar eso cara a unas elecciones? No lo sé.
Ahí es un problema, bueno, problema no. Es decir, yo creo, aquí veo que hay distintos planos. Es decir, hay distintos planos y según en qué plano te muevas, puedes llegar a una conclusión totalmente diferente una con respecto a otra. Yo me voy a meter en el plano de las redes sociales. O sea, me voy a meter en ese plano y realmente que yo por la noche estoy intentando averiguar, ¿no? Que quiero saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y sobre todo en el tema de TikTok, que es el que ahora está muy de moda, y me meto en los live de las personas y escucho, porque no puedo entrar porque no tengo seguidores, pero a mí no me preocupa seguidores, sino tan solamente quería ver qué demonio está pasando ahí. Realmente es un descontento total. Es decir, no solamente con un directo, sino varios directos, todos tienen una misma línea. Es decir, es un descontento total de la situación con que está. Esto es, yo no sé eso cómo se va a traducir o no se va a traducir, porque eso diríamos como forma parte de un currículum oculto, porque no, de momento no está aflorando, sino simplemente tienes tú que entrar ahí para poderlo buscar, porque los medios no afloran, diríamos, esa realidad. Es decir, pero son en situaciones, porque hablan de cosas concretas, de situaciones. Era concretamente de una pareja divorciada que ella mantenía secuestrado al hijo, no le dejaba ver al marido. Ella ayer tuvo que entrar en prisión y el hijo lo había escondido y no se lo pudo entregar al padre, ¿no? O sea, eso tenía que ser en la Comunidad Valenciana, no sé en qué pueblo era porque no llegué a captar en qué pueblo era. Bueno, pues la manifestación a través de allí pues empezaba a cuestionarse todas las cosas. O sea, de ese hecho se cuestiona la economía, se cuestiona la justicia, se cuestiona todas esas cosas. Eso es un poco, es decir, porque alguien me dijo, no te estás enterando de lo que está pasando. Yo, ¿cómo que no me estoy enterando? Dice, no, métete en estos sitios y a lo mejor tendrás otra información que no tienes ahora. Por eso... Una información muy parcial y muy sesgada también. Sí, ya lo sé, pero simplemente es que hoy quería sacar esa información, sí. Que quería sacarla. Otro plano tenemos el de las encuestas, ¿no? Pues las encuestas, evidentemente, dan mayoría a centro derecha, dan mayoría frente al otro, y otra después ya son no todas, porque el CIS dice lo contrario. Bueno, pero es que eso ahí no entro. Teóricamente el CIS tiene una capacidad grande. Ahí no entro. Si maneja bien. Y Juanma, sí que quería comentar un poco, la gente de Valencia, porque tengo familiares en Valencia, la ciudad está muy sucia. Sí, yo estoy de acuerdo. Muy sucia. A mí me ha llegado que esta gente está muy descontenta con el alcalde y con los concejales. Con el alcalde, actuales. Amén de que sea un pan-catalanista, pero es igual. Sí. Pero la sociedad, los parques, yo no hace mucho que estuve en Valencia y donde estaba, diríamos, el antiguo hospital, por allí detrás, aquellos parques están totalmente abandonados por completo, y eso es centro de Valencia, pero un abandono total. Os diré mi opinión. Yo también estoy muy de acuerdo con lo que vosotros habéis suscitado, el hecho de que hay un descontento muy grande de la situación, que el gobierno, tal como lleva las cosas, está conduciéndonos hacia una especie de abismo en el que podemos caer en cualquier momento, y todo esto es cierto, pero hay que decir que las encuestas, por mucho que dan ganador a Feijóo en las generales y en las municipales ganadores al PP y a Vox, es curioso que el Partido Socialista mantiene el tirón bastante mejor de lo que le correspondería en función de las calamidades que han pasado en los últimos tiempos. Por lo tanto, yo creo que desde luego ganará el Partido Popular, pero no es completamente seguro que así sea. Que pueda gobernar. Que pueda gobernar. Puede que gane, pero a lo mejor... Claro. Vamos a ver. Por otra parte, refiriéndonos a nuestra querida comunidad valenciana, yo soy valenciano, de la ciudad de Valencia, y allí estudié el bachiller, por lo tanto, sabéis que uno es de donde estudió el bachiller. Allí pasé toda mi juventud.
Y en este momento Valencia, la Comunidad Valenciana, se considera la joya de la corona de las próximas elecciones. Prácticamente lo que pase en Valencia decidirá el futuro de las municipales y las autonómicas. Así que hay que estar muy atentos. Yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, que el ayuntamiento funciona muy mal, la gente está muy harta de tener un alcalde que encima no es ni valenciano y que por supuesto está imponiendo el catalán por encima del valenciano, y eso es muy difícil de mantener. Confiemos que todo eso derive en lo que tiene que derivar, pero si se mantiene el Botanic... Pero en la Comunidad Valenciana yo creo que es una cosa diferente, porque yo creo que lo que ha dicho Juanma antes, que una cosa es el Partido Socialista a nivel nacional y otra cosa lo que están haciendo el Partido Socialista del País Valencià en la Comunidad Valenciana. Chimo Puig está, creo que hay mucha diferencia respecto a lo que están haciendo en Madrid, y eso es lo que decía Juanma, que a lo mejor depende la izquierda del Botanic, lo que decida les pueda salvar para seguir gobernando la Comunidad Valenciana o no todavía. Y si bajamos más a los ayuntamientos, todavía hay más diferencia de lo que hacen los alcaldes socialistas de esta provincia con lo que hace Madrid el Partido Socialista, a años luz. Porque hay muchos que en privado pues te cuentan que bueno, que ellos son del Partido Socialista, pero que no están muy de acuerdo en muchas cosas. Pero no, en este Partido Socialista sabemos lo que pasa, que levanta la cabeza. Sí, no saben la factura. Pero es que a nivel local, claro, la función del ayuntamiento es gestionar, claro que sí, es tener una ciudad razonable, vivible, limpia, que los ciudadanos estén satisfechos. Ese es su tema. Las discusiones ideológicas están muy bien, cada uno tenemos tal, sirven para crear los partidos y para que les voten y tal, pero dentro, sin embargo, y entonces, ¿cuál es el tema? Que en la comunidad autónoma estás en medio, o sea, ni gestionas solo, ni haces política solo, porque haces las dos cosas. Entonces ahí tienes también ese equilibrio de ver cómo has ido resolviendo. Yo creo que la Comunidad Valenciana tiene un problema muy serio de siempre, que es el tema, lo que llaman la infradotación presupuestaria, que habría que estudiarlo, porque al final, si tú tienes un presupuesto, pues tienes que ceñirte al presupuesto. Si siempre estás por encima del presupuesto, puedes decir que es que te falta financiación y puedes ser víctima o hacer víctima de esto y de aquello, pero bueno, si te ciñes. Pero a pesar de todo, fíjate que estamos dando los premios importantes. Ayer o anteayer se entregaron los premios Jaime I. Tenemos unas universidades muy potentes en muchos campos. Tenemos industria realmente, pero bueno. Sí, pero eso también no gobierna. No, ya, pero eso sí que contribuye a tener una cierta cuestión general, ¿no? De decir, bien, el descontento puede que no sea tan grande porque hay otro tipo de cosas que te compensan. Y viene una planta Sagunto. ¿Comprende? Bueno, sí, por eso te digo. Sí, como que Almenara ya pensaba diríamos colocar terreno para edificable, pensando que, bueno, la cuestión es decir, es que los gobernantes locales está claro que a lo mejor pueden pinchar en algún sector, pero cuando pinchan en varios sectores, eso al final les pasa factura. Te voy a poner un caso. Castellón, por ejemplo, pues el Patronato de Deportes, vamos, está en quiebra constantemente. Los campos, diríamos, de fútbol de Gaeta, de allá que está cerca del campo, pues aquel césped está, vamos, recauchutado y hay que cambiarlo porque ya no sirve. Entonces no se está, diríamos, primando esa situación, y ahí van el deporte base. Entonces las familias se dan cuenta de que esas necesidades no se cubren y por tanto ponen un punto negativo. Ya, pero y con esto termino. Y el tema de la festa, pues también están todos en contra, diríamos, de la alcaldesa o del equipo de gobierno. Los denuncian por anclar en el suelo, y resulta que el propio ayuntamiento ancla el árbol de Navidad también en el suelo cuando está prohibido. Es decir, que a las gaiatas les ponen como unas sanciones de 750 por haber anclado las carpas en el suelo, y él mismo
el mismo ayuntamiento está haciendo lo mismo que hicieron las galletas. Oiga, esto no hay derecho. Pero, es que hay tantas cosas. Sí, es que estas cosas son las que... Y si quieres, claro, ahora miramos todos los vertederos ilegales que hay por el camino de la mar. Sí, pero después vas a los vecinos y unos están contentos, los otros no. Digo, asociaciones de vecinos. Pero yo estuve ayer en esto de una galleta el sábado y bueno, el paro de la festa daba gusto, o sea, una decoración estupenda, la gente que estaba allí tranquila, feliz, las gallatas, los tal, divirtiéndose, pasándolo bien, todos los sitios, las fiestas, y eso también hace que esa es la cosa es un tema de sociedad, claro, y es un tema que da comunidad y hace que sea más tranquilo. Pepe, que tú, siguiendo con mucho detalle y mucho mérito los pequeños detalles de lo que pasa por aquí, por allá, el descontento de unos y de otros, pero cuando tú te alejas un poco del detalle y te vas a lo general, pasa como pasa con España en su conjunto, que aquí vemos los desastres que se están produciendo con la ley trans, con el perdón de los secesionistas, con el desastre de Melilla, etcétera, etcétera. Y sin embargo, mira, de pronto te encuentras con que a Sánchez, que en mi opinión es una catástrofe como gobernante, pues por el mundo se está abriendo camino de una forma insospechada. Es decir, presidente de la Internacional Socialista. Pero algo que ya estaba muerto. Sí, pero en el fondo pasa muchas veces lo que hablamos el otro día, que a la gente esas cosas, muchas cosas de esas, a la mayoría de gente no le importan. Les da lo mismo, lo que les importa es si tienen trabajo, si van a poder comer mañana, qué pueden hacer. Y eso es lo importante a la gente. Entonces muchas veces yo creo que incluso los medios de comunicación nos ponemos unos berenjenales de temas estrella, que a la mayoría de gente ni les van ni les vienen esos temas. Eso es lo que está por ver. Está por ver. Yo estoy de acuerdo en que lo importante en un país es que haya un nivel de empleo suficiente, que haya unos salarios que te permitan llegar a fin de mes sólidamente y demás. Pero es que todo lo demás también cuenta. Sí, pero que en estos momentos hay gente que sí le importa, Jorge, también es verdad, a mucha gente sí. Por lo tanto, en el momento final, mira, si siguiéramos de verdad el nivel de paro que hay en España, la gente que no llega a fin de mes, etcétera, etcétera, diríamos, seguro, está claro. Esto en el mes de diciembre del año que viene se acabó el cuento y cambio de rodillo. Pero es que no es así. No, ya. Es que todo es mucho más complicadete de lo que parece. Sí. Y entonces va a haber que luchar a fondo y Feijóo va a tener que atarse los machos porque no lo va a tener muy fácil. Y en los muchos municipios, a ver quién le quita la alcaldía a Carmina en Onda. A ver qué partido se la quita. A ver quién le quita la alcaldía a Ben Lloc en Villarreal. Sí. O a ver quién se la quita a nuestra Susana Marqués en Benicàssim. No lo he dicho yo. Porque te digo que hay muchos alcaldes. Eso es una conversación tuya. Que hay muchos alcaldes que llevan el cartel del partido del que son y que representan, pero que después son otra cosa. Y hablo de alcaldes diferentes para que las conozca toda la gente. Sí, claro. A Carmina en Onda, a Carmina Ballester en Onda y a José Ben Lloc en Villarreal. Pues se presentan, imagino que sí los dos, ya han dicho que sí, pero pues lo normal. Hay dos solo en toda la provincia. ¿Hay algún otro más? Sí, que ni a ver. ¿Con esa talla? Sí, el de Peñíscola, por ejemplo. Bueno, Peñíscola sí es el alcalde, pero que ni han varios, que son del PSOE, del PP, sí, pero que son alcaldes y que lo que les vota la gente. Y en el caso de Villarreal, lo ha explicado Javier Serralbo en muchas tertulias que vienen los martes, que ves una diferencia muy grande en los votos que tiene el PSOE en Villarreal, en las locales, en las autonómicas, y ya no te cuento las nacionales. Las nacionales es otra historia. Sí, es que es mucho de la persona y del equipo, porque es que está pendiente de las cosas pequeñas, de atender a la gente, de escucharla, de promocionar, de estar dedicado. En las alcaldías es así. Es la ayuda directa al consumidor. Eso es cuanto así. Más pequeño un pueblo. El problema es que a estos dos que has nombrado, normalmente las telarañas no se
no se aposentan en su casa, es decir, tanto Carmina como Benlloch, su casa no tiene... Van a todos los sitios, da lo mismo... ¿Trabajan mucho? Trabajan mucho y van a todos los sitios. Trabajan mucho. Pero hay otros, me explico, ¿no? Como el de mi pueblo, pues que las telarañas las tiene... O sea, desde el año 2012 el CEAM, me explico, no, aún está sin abrir. Aún está. Jorge, ¿qué querías decir? No, iba a decir que charlando un día con dos colegas tuyos, los directores del Mediterráneo y El Mundo de Castellón, decían, le pregunté por 3 alcaldías concretamente, que eran Peñíscola, dijeron claramente que PP seguía ahí, porque está, lo que decíamos, que está muy implicado, muy reconocido y tal. Oropesa, donde habría cambio, y Benicàssim, donde estaba la cosa en el aire y que dependía un poco de la dispersión de voto que hubiera, porque en Benicàssim hay una tendencia a la dispersión y eso podría hacerle perder. Ahora mismo está en una situación muy apurada porque no le han puesto una moción y ella, yo sé que Susana Marqués hubiera preferido que le pusiera una moción antes que este comité de control que le han montado ahí, que es espantoso, ¿no? Nos faltará ver el secretario que dice de todo esto, si se puede aplicar. Sí, a ver, de momento tiene días para contestar. Claro. Es que se me olvidó preguntarle por Burriana, ¿cómo lo ves tú? En Burriana está en la cuerda floja. También, es que... La cuerda floja. Es que... La señora Safón está en la cuerda floja. Uno de los concejales te levantan la alcaldía, pero claro, no es lo mismo de Carmina, que tiene... suficiente como Benlloch, que tienen en teoría muy suficiente, y no es solo eso, es por la actitud que ves la gente con los alcaldes. Y digo esto de los alcaldes porque los conozco hace mucho tiempo. Pero es que no digo los demás que no. Es que tiene no una visión de futuro de una ciudad muy grande, pero, y muy profunda. Pero se pasan por la ciudad. Yo no veo esa visión de profundidad como que tiene. Se pasean por la ciudad, van a todos los sitios, ayudan a todas las asociaciones que pueden y más. ¿Cuántos años lleva Benlloch ahí? Pues lleva 3 legislaturas ya. 3 legislaturas. Es decir, y antes estuvo en la oposición. 12 años. Y antes estuvo en la oposición. Yo ahora no estoy muy seguro porque cuando yo estaba... ¿No? 3 o 2. Yo creo que lleva 8. Llevará 8 años. 8. 2 veces, sí. Entonces no era él. ¿Quién estaba antes de él? ¿No te acuerdas? Sí, bueno, estuvo Enrique Ayet, Manolo Vilanova y después Juanjo Rubert, que era profesor, compañero mío de la UGI. Que entró a la alcaldía porque Manuel Vilanova tuvo que dimitir por unos problemas. Es que estando yo de embajador en Sofía, vino el equipo de Villarreal a jugar un partido contra el equipo principal de allí. Por cierto que ganó Villarreal, me alegro mucho. Y vino con todo el equipo, con todo el presidente y con Llaneza, que ha fallecido hace poco. Y vino el alcalde de Villarreal y de paso mi amigo el alcalde de Burriana. Y se vinieron allí y montamos un tralalá en la embajada y todo esto. Y por eso quería yo intentar recordar quién estaba de alcalde entonces. Sí, yo estaba desde el 2011. Eso sí, luego eran 3 legislaturas. Se ha dicho su amigo, pues igual estaba... que sería... Saera, ¿no? Es decir, el que estaba de Burriana era José Ramón. Era José Ramón Calpe. Entonces, claro, José Ramón Calpe, si estaba ahí, tenía que haber sido. ¿Saera? No. Juanjo Rubert. Rubert. No, cuando tú me has dicho lo de tu amigo, enseguida he asociado a Calpe, ¿no? Sí. Y de ahí he dicho que estaba ya 3 legislaturas. Otro gran alcalde, José Ramón Calpe. Hay que decirlo también. Aquí las cosas hay que decirlas por donde a quien corresponde. Y nos vemos con muchísima frecuencia y él presentó mi último libro hace pocas semanas en Villa Elisa, en Benicàssim. Lo hizo, mejor dicho, él lo hizo en Burriana, porque en Benicàssim me presentó Susana. Susana, en un espectáculo muy bien montado allí. 5 minutos nos quedan, Roberto. 5 minutos nos quedan. A ver si encuentro la foto que nos hicimos con el equipo de Villarreal. Mientras vais hablando. Bueno, nos queda poco tiempo. Estaba hablando un poco del año electoral que tenemos y una puntada solo. El miércoles también el día que organizamos el 10º aniversario a las 6 de la tarde en la Diputación de Castellón se filmará alcaldesas y alcaldes de esta provincia y la Diputación el manifiesto Salvem
la cerámica. Sí, está muy bien. Yo creo que es un paso importante y creo que hay que hacer algo, ¿no, Juanma? No podemos dejar que esto caiga en picado. Hombre, es que realmente es fundamental y debe estar la situación muy complicada cuando precisamente se hace ese tipo de movimiento, no solamente de la sociedad civil, sino de la sociedad política castellonense, desde incluso con el apoyo de la Diputación y de la Generalitat. de la Generalitat. Quizá la Generalitat no está tan implicada como, porque tendrá sus propias limitaciones, pero efectivamente yo creo que el presidente de gobierno tendría que haber dedicado más atención, habiendo venido a Castellón cuando vino, a este tema. No simplemente el tema de una cuestión de 5 minutos en una mesa medio improvisada. Era un tema que, si él venía a Castellón, sus asesores, que tiene tropecientos, tenían que haber dicho: oye, si vas a Castellón, este es un tema importante, tienes que hablar de eso. Vengas a lo que vengas a Castellón. Y no lo hicieron, quizá porque sus asesores no se lo dijeron o porque él estimó que no era oportuno. Entonces, claro, eso quiere decirse que pienso que es que el sector cerámico se ha sentido un poco abandonado. Y la situación es muy grave, porque, claro, los costes se están apoderando. Y hay muchísimas empresas que están aquí, pero no pertenecen a accionistas de aquí. No. O sea, las familias que tenían esto tienen unas determinadas cantidades de acciones que les dan o no capacidad de decisión, pero hay en algunos que simplemente son representación. Lo que tienen, se han quedado los de aquí, y entonces lo que hay son multinacionales. Sí. Y entonces, claro, esto, según cómo les sea la cosa en un momento determinado, pueden coger y decir: mira, a mí me interesa más estar en tal sitio o en otro sitio, y vamos a ver. Entonces, esto es un riesgo grande, y yo creo que eso es lo que ha movilizado. Yo, en el minuto que me queda, simplemente recordar que este fin de semana ha sido la recogida de alimentos para el Banco de Alimentos, y que me gustaría que la gente pues continuara aportando, diríamos, esos alimentos, ya que la metodología que han gastado este año no sé si ha sido la más acertada o no, que es decir, dar dinero en la caja para que se compre. Creo que ahí se ha camuflado bastante la gente, y yo creo que la entrega directa del alimento yo creo que te implica más que no la entrega del dinero. Pero de todos modos, yo quiero animar a la gente que, por favor, que continúen aportando esos alimentos. O sea, a mí, de la experiencia que tengo, las personas prefieren donar algo físico que dinero. Bueno, el dinero también es físico, pero bueno, eso. Entonces es un tema que hay que trabajarlo. Jorge, llegamos hasta aquí, no llegamos a más. Es lo que toca. Tenemos tantas cosas de que hablar que tendré que volver por aquí pronto. Cuando quieras, ya sabes que esta es tu casa, es tu tertulia. Muchísimas gracias. De todas formas, nos vamos a ver el miércoles. El miércoles nos vemos. Y será un placer. ¿A las 7 en el casino? A las 7, Jorge. ¿En el casino? No, es en la Bohemia. En la Bohemia. Ahora te explico. La Bohemia, es verdad. Pues te explico. Detrás del instituto. Muchas gracias. A vosotros, ha sigut un plaer. Manuel, buenas tardes. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos mañana a las 7 de la tarde.